Jesús nos ha advertido, en el mundo puede haber falsos profetas que se disfrazan muy bien de tal modo que pueden llegar a pensarse que son más veraces los profetas falsos que los profetas verdaderos. Y uno puede descubrirlo y verdaderamente es así. En muchas ocasiones le creemos al que miente y tomamos por mentiroso a aquel que dice una verdad que quizás no queremos creer porque no nos conviene. Es decir, muchas veces nos dejamos llevar más por las palabras de los falsos profetas que por las palabras de los profetas que el Señor ha puesto para que nos guíen. Ahora bien, hay un modo de descubrir y de encontrar a estos profetas falsos y a estos profetas verdaderos. Jesús lo dice y él dice, los reconocerán por sus frutos. Así es, los reconocerán por sus frutos. Ahora bien, cuando comenzamos a hilar más fino esta cuestión, descubrimos que cada uno de nosotros, por el bautismo, es profeta, y que cada uno, de acuerdo a este bautismo, vivirá su don de profecía, falsa o verdaderamente. Cada uno entonces es un profeta. Cada uno entonces es un árbol, vamos a ponerlo así, destinado a dar frutos. Y si se habla de frutos y de árboles, tenemos que pensar que el árbol tiene raíces, tiene un tronco, tiene corteza, tiene ramas y tiene hojas. Entonces, en la reflexión de hoy no vamos a tratar de descubrir a los profetas falsos o a los profetas verdaderos, sino a tratar de descubrir qué clase de profetas somos nosotros, a partir de nuestro ser árbol, de nuestras raíces, de nuestro tronco, de las ramas, de las hojas o los frutos que estamos dando. En primer lugar, tenemos que descubrir que tenemos unas raíces y esas raíces son nuestra familia que nos ha transmitido una fe que es el tronco, Cristo. Ahora bien, como buen árbol con raíces y tronco, comienza a generar ramas, que estas ramas sí se irán por diversos lugares, comenzarán a crecer de un modo diverso, y esto es lo que ya podemos asociar con nuestra vida como los ámbitos de nuestra vida. Es decir, nuestros padres nos han creado, nuestros padres nos dieron la fe, pero fue nuestra decisión ser abogados, ser obreros, ser comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a nuestras decisiones vamos generando ámbitos en nuestra vida, que es lo que podemos llamar nuestras ramas. Si somos músicos, seguramente que tendremos muchos amigos y compañeros músicos. Si somos abogados, seguramente que nos estaremos moviendo en un ámbito de tribunales, de juicios. Si somos médicos, seguramente estaremos en el hospital, conoceremos amigos farmacéuticos, enfermeros, etcétera. Bueno, cada uno de estos ámbitos de nuestra vida son como las ramas de nuestro árbol, los lugares en los que nos desenvolvemos. Y aquí la pregunta, en estos lugares, ¿qué roles ocupamos? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Verdaderamente estamos dando y haciendo el bien allí? ¿O quizás simplemente en algunos lados hacemos el bien, mientras que en otros hacemos el mal? Es decir, actuamos de manera hipócrita o falsamente. Es preguntarnos también si en todos estos lugares nosotros vamos llevando nuestra misión de profetas. San Juan Pablo II en el libro Christi Fidelis Laici nos enseña que cada laico al ser bautizado tiene una misión, y esta misión no es otra más que predicar y anunciar el Evangelio, no en otros lugares, sino en su propio lugar de trabajo, en su lugar de esparcimiento, con sus vecinos, con sus amigos, en los ámbitos de su vida. Esta es la misión del católico laico, anunciar el Evangelio allí donde esté, sembrar las semillas del Evangelio en medio del mundo. Ahora bien, la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Estamos dando frutos? Muy bien. La pregunta es, entonces,
mirando la vida, nuestro árbol, ¿qué encontramos? ¿Los frutos abundantes o tal vez en su lugar plagas y enfermedades? Obviamente que Dios sabía que en nuestro ser árbol también estaba la omisión, el pecado, la indiferencia, la vagancia, la desidia, el miedo para proclamar su palabra. Por eso es que Él nos da su gracia y nos invita a que con su gracia podamos ir cubriendo todas nuestras faltas, nos da una segunda oportunidad, vamos a decirlo así, constantemente para anunciar aquello que quizás nos da miedo, de un modo tan simple como persignarnos mientras rezamos, salir en el colectivo, o bendecir los alimentos, incluso cuando estemos en público, aunque sea en silencio, haciendo la señal de la cruz. Es cierto que los frutos también llegan en el momento adecuado, que no todos los frutos llegan al mismo tiempo. Pues bien, la pregunta ¿es este mi tiempo de dar fruto? ¿Cuál es mi tiempo de dar fruto? Generalmente para todos este es el tiempo de dar fruto. Y si no, tendremos que pensar ¿por qué no estoy dando fruto? ¿Hay sequía? ¿Hay invierno? ¿Qué debo hacer para salir de esta realidad espiritual? Y sin duda esta reflexión no puede terminar en otro lugar que en una reflexión sobre nuestra propia identidad. ¿Qué somos? ¿Peras, manzanas, olmos, higos? ¿Quiénes somos nosotros? Esa es la pregunta que debemos hacernos y que debemos respondernos constantemente para poder descubrir lo que Dios espera de nosotros. Dios no va a esperar del olmo una manzana, del mismo modo, si somos carpinteros, Dios no va a esperar de nosotros que construyamos un castillo, pero sí tal vez que construyamos un oratorio, que fabriquemos un oratorio, que fabriquemos un reclinatorio, por ejemplo, para orar. Si somos quizás médicos, no va a esperar que construyamos un superedificio, pero sí, o que defendamos un juicio, pero sí va a esperar tal vez que actuemos con caridad frente a nuestros pacientes, en fin, de acuerdo a nuestra identidad es lo que Dios espera de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué espera Dios? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Cómo está la vida en nuestro árbol? Que estas preguntas sirvan para la reflexión de este día.